su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar. Somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo
y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Estamos orando por las peticiones de la iglesia que están anotadas ahí en el WhatsApp de la iglesia, pero ahora vamos a culminar esa oración leyendo la palabra del Señor en San Lucas capítulo 21, versículo 34. Dice así la palabra del Señor: velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Soberano Señor, te presentamos cada uno de estos nombres, cada una de estas personas, Señor, que hemos clamado delante de tu presencia. Las presentamos delante del trono de la gracia. Tú eres nuestro Dios, en ti hemos confiado. Presentamos, Señor, estas personas, Señor, en diferentes partes del país, en el norte, Señor, en cada uno de aquellos lugares, como también aquellas hermanas y hermanos, Señor, que han presentado sus peticiones. Las dejamos delante de tu presencia. Tú eres nuestro Dios. Haz tu obra
poderosa en medio nuestro debido a tu misericordia. Extienda su misericordia sobre estas vidas, sean tocadas, sean guardadas por ti, en el nombre de Jesús. Guarda a estas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos su vida, Señor. Haz tu obra en cada hogar representado, Señor. Cada una de estas personas que hemos clamado delante de ti, que hemos nombrado, sean tocadas, sean sanadas, sean guardadas de este tiempo de prueba, de este tiempo de dificultad, sean guardadas. Tu provisión sea abundante sobre ellos, en el nombre de Jesucristo, Señor. Tu cuidado, tu misericordia, tu gracia, tu misericordia sea renovada todos los días en favor de ellos. Tócales, queremos estar bajo tu mano poderosa. Señor, queremos colocar nuestros parientes, nuestros primos, nuestros hermanos, en el nombre de Jesús, bajo tu cuidado, Señor. Colocamos nuestros ancianos, Señor, de la tercera edad, bajo la cobertura tuya. Bendíceles, guárdales, Señor, en tu nombre. Tú eres nuestro Dios, en ti hemos confiado. Por tanto, te rogamos y dejamos delante del trono de la gracia cada una de estas personas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le rogamos, hermanos, que vaya enviando al WhatsApp los nombres de las personas que hemos estado orando. Antes de comenzar esta oración pública, hemos estado orando ahí por cada una de estas personas que usted colocó en la lista ahí del WhatsApp, por cada una de estas personas por nombre, sus parientes, sus familiares, las personas que están ahí. Hemos clamado delante del trono de la gracia, y esta oración que hacemos solamente es finiquitar la oración final que estamos haciendo por todas estas personas que estamos clamando, por toda la iglesia, por la unidad de la iglesia y por la protección de Dios sobre cada uno de nosotros. El Señor les bendiga. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, Dios Santo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti.
Buenas noches, hermanos. Espero que se encuentren todos bien en sus casas con la ayuda del Señor. Lo quiero invitar a abrir el libro de los libros. La palabra del Señor hoy día está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 hasta el 7. En el nombre de Jesús dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Padre eterno, una vez más, Señor, invocamos, Señor, tu santo nombre y tu santo Espíritu. Señor, te pido que tu santo Espíritu tome el control y dominio, Señor, de principio a fin de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ahora te pido que toda distracción sea echada fuera en el nombre de Jesús, y que solo tu palabra, Señor, cumpla los propósitos divinos los cuales tú quieres hablar a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquí está mi vida. Úsala, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Úsala, Señor, para hablar, Señor, a tu iglesia, para hablar a tu pueblo, Señor, el cual, Señor, tú tanto amas, pero tú también quieres, Señor, corregir cada día, Señor. Amén. Ahora te pido, Señor, que tú unjas mis labios, Señor, para que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea guiada por tu Santo Espíritu. No permitas que le saquen y les ponga nada, Señor. Que solo tu palabra sea la que hable, Señor, ahora. Habla a los corazones, Señor. Habla a los corazones de cada uno de nosotros, a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Santo Espíritu escudriñando las mentes y las intenciones del corazón, Señor. Ahora te pido, Padre eterno, que seas tú, Señor, que seas tú mismo hablando, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate en medio, Señor, de tu pueblo, Señor. También te pido que bendigas ahí a cada uno de mis hermanos, los cuales van a escuchar tu palabra, Señor, en cada uno de sus hogares. Señor, que tu bendición, Señor, sea con cada uno de ellos, Señor. Fortaléceles, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor. Fortaléceles, que tu presencia, Señor, sea en medio de ellos, Señor, en medio nuestro, Señor. Padre eterno, ahora todo está en tus manos. Hágase conforme a tu voluntad. Amén. Amén. La palabra del Señor, como dijimos anteriormente, está en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 7. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién está hablando aquí? Amén. El Señor Jesucristo. Es el mismo quien le está hablando aquí al apóstol Juan. Es el mismo quien le está hablando directamente a él. Juan, el apóstol, se encontraba en la isla de Patmos en ese entonces. Pero ¿qué dice? ¿Qué significa lo que el Señor Jesucristo está hablando? ¿Qué le está diciendo? Aquí el Señor le está diciendo cuál es la condición de la iglesia en Éfeso en esa época. ¿Qué es lo que aprueba el Señor de esa iglesia? Y también lo que no le agrada al Señor. Pero también aquí hay una advertencia. La hace más adelante el Señor. Ya
Y le agradecemos también porque el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo también. Pero también nos está diciendo a nosotros hoy día, también nos habla hoy a través de su palabra, en este tiempo a su iglesia, para advertirnos y también para llamarnos su atención. El Señor es muy claro cuando habla en su palabra, hermanos, es muy claro. En el versículo 1, lo vamos a leer, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Pero me voy a enfocar primero para ir descifrando en cada versículo y en cada estrofa de cada versículo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Primero describiremos la palabra ángel. ¿Qué significa ángel? Procede del latín angelus, que a su vez deriva también del griego áquelos, que quiere decir mensajero. Eso es lo que significa ángel, que es un mensajero. Entonces, ángel se refiere a un mensajero, los cuales también en este caso se refieren, podríamos decir, a los ancianos, a los que están a cargo de cada iglesia. En este caso se podría decir también a los pastores, Amén. a los diáconos, a lo mejor, los que están a cargo de, los que dirigen la congregación, una iglesia. Ellos recibían el mensaje, pero el destinatario final no era el mensajero, no era el ángel. El destinatario final es la iglesia, la cual recibe este mensaje. Quiero también especificar y hablar de Éfeso. Éfeso era la capital más rica e importante en esa época de la provincia romana, era Asia Menor. Esta ciudad era importante en comercio, en política y también en religión. Eran idólatras, lo vamos a ver más adelante. También ellos adoraban a una diosa pagana llamada Diana o Artemisa, conocida como la diosa de la fertilidad o de la abundancia. Como dijimos anteriormente, era una diosa pagana, por cierto. Sabemos quién es el único Dios eterno y verdadero. En Éfeso también, como dijimos anteriormente, tenía mucho comercio, industrias, porque elaboraban estas clases de ídolos. Quiero que vayamos también a Hechos 19:24, y ahí lo vamos a ver con claridad, que si ustedes me pueden acompañar en sus casas y lo busquen. Hechos capítulo 19, versículo 24. Dice la palabra del Señor: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Qué me está diciendo acá? Que ellos, como dije anteriormente, ellos eran una ciudad donde elaboraban esta clase de ídolos paganos. Era una ciudad que tenía industria y por lo tanto también era rica, porque lo dice la palabra aquí. Había un platero que hacía todas estas cosas. Pero también hoy en día, al igual que en esa época, lo hacen en la actualidad. Hay mucha, lamentablemente, industria, podríamos decir, fábricas que hacen este tipo de imágenes. Lo hacen. Aquí está hablando de las supersticiones, ídolos, amuletos. Y hoy en día también, lamentablemente, lo hacemos. Y muchas veces hasta los mismos cristianos caen en estas cosas. Caen en este tipo de cosas, de supersticiones. Por nombrar algunos, de repente algunos colocan esa pitita roja aquí en la muñeca. ¿Para qué? ¿Protegerte de qué?
lamentablemente también la Iglesia Católica fabrica y hace todo este tipo de cosas de ídolos, imágenes. Tanto, y a veces también hasta caemos en hartas cosas que es lamentable. Por ejemplo, yo tenía una conversación hace un par de semanas atrás con alguien y me decía que ella no leía mucho la Biblia, pero sí colocaba la Biblia en el Salmo 91 y la abría. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es para leerla, para que la palabra del Señor nos transforme. No es un amuleto, es para usarla. También quiero enfatizar que en Éfeso fue el lugar en que el apóstol Pablo pasó por más tiempo en sus viajes misioneros, también, en Éfeso. Éfeso, como dije anteriormente, había mucha idolatría. No solo adoraban a esta falsa diosa pagana, que era Diana, sino también adoraban en ese entonces al emperador romano, al César, al que estaba de turno. Y por continuamos con el versículo ahí mismo también que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las 7 estrellas? Las 7 estrellas está diciendo acá, porque me lo dice aquí mismo en Apocalipsis 1:20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué podemos decir con esto? Los candeleros, como dije anteriormente, eran las iglesias. Y los ángeles, perdón, las estrellas son los ángeles. Aquí explicamos, y dije anteriormente, que los ángeles eran los ancianos, los pastores, los que estaban a cargo. Y los candeleros son las iglesias. Porque aquí no solamente hay un mensaje del Señor Jesucristo que está hablando que a la iglesia de Éfeso, aquí son 7 iglesias, las 7 iglesias. Pero no estamos enfatizando en el mensaje a Éfeso. Cuando el Señor Jesucristo dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿qué significa eso? Aquí me está hablando de cuando el Señor Jesucristo tiene algo en su mano, habla de seguridad, nos habla de seguridad, nos habla de que estamos bajo su cobertura. Acá se está refiriendo específicamente a los ángeles, a los pastores. El Señor tiene a los pastores y tiene a todos aquellos que dirigen las iglesias, los tiene en su mano, en el hueco de su mano, amparados, refugiados por Él. Cuando estamos en sus manos, nadie las puede arrebatar, porque son de su propiedad, le pertenecen a Él. Él es su dueño. Y aunque nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, estamos en las manos del Señor. Aunque pasemos por el valle de la sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. El Señor está con cada uno de sus hijos, con cada uno de sus siervos. El Señor está con ellos. No los va a dejar, no los va a desamparar. Él tiene control y dominio de todas las cosas. Él no pasa por alto nada. Él ve todo. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. En Juan, en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29, dice la palabra del Señor. Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mientras estemos en la mano del Señor, nadie nos puede arrebatar de Él.
porque le pertenecemos. Le pertenecen al Señor Jesucristo. Son de su propiedad. Y aunque pasemos muchas situaciones y aunque se vengan tiempos muy difíciles, el Señor tiene cuidado de sus ovejas. El Señor tiene cuidado de sus siervos. El Señor tiene cuidado de sus pastores. El Señor Amén. tiene cuidado de todos aquellos que temen su nombre, que le buscan. Sí, Señor, amén. También enfatizamos en el mismo versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 2. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Cuando el Señor dice que anda, es porque está en medio de su pueblo. Él anda en medio de su pueblo. Sí, Señor. Quiero amén. que vayamos a Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 26. Versículo 12. La palabra del Señor dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Amén. Amén. El Señor anda en medio de cada uno de nosotros, y nosotros somos su pueblo. El Señor está en medio de nosotros. Amén. El Señor está en medio de cada uno de nosotros. Sí, Señor, amén. El Señor está con nosotros y nunca nos va a dejar. Él tiene control y cuidado de todo lo que estemos pasando. Andar se refiere a caminar. Él camina en medio de su pueblo. Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Cada vez que nosotros le adoramos, cada vez que nosotros vamos y levantamos un altar, Él está en medio de nosotros. Él está en medio de su pueblo. Hermanos, ustedes son conscientes que el Dios Todopoderoso está con nosotros, está con ustedes. Ustedes son conscientes de eso, que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra está en medio de cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. No temáis, no teman, el Señor tiene control de todo. Vayamos al libro también de Deuteronomio, capítulo 23. Y también el Señor nos habla. Versículo 14. La palabra del Señor dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. El Señor anda junto a nosotros y nos librará de todo aquello que el enemigo quiera levantarse. Cuando el enemigo se levante para colocar contienda en medio de su pueblo, el Señor te dice que te va a librar. Te va a librar de todo, tus angustiadores. ¿Por qué temes? No temas, dice el Señor. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con cada uno de ustedes. Estoy a su lado. Yo escucho el clamor de mi pueblo. Yo escucho cada aflicción. Cada vez que ustedes se arrodillan y se postran ante mí y se humillan, escucho cada clamor, dice el Señor. Cada clamor. Escucho cuando muchas veces no tienes palabras y solo salen lágrimas de tus ojos. El Señor está con nosotros, hermanos, y Él nunca nos va a dejar. Confíen en Él. Veamos el versículo número 2. Dice, para que vayamos descifrándolo,
versículo a versículo y hablando lo que el Señor quiere hablar a su pueblo, a cada uno de nosotros. Mientras preparaba este mensaje, el Señor hablaba de manera tan profunda, porque primero la palabra nos habla, me habla a mí, pero también habla a todos nosotros que somos su pueblo, a cada uno de nosotros. Versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Aquí debemos entender y saber algo, siempre, hermano, que el Señor conoce tus obras, el Señor conoce nuestras obras, no pasa por alto nada, no pasa por alto el arduo trabajo, no pasó por alto el arduo trabajo de la iglesia de Éfeso, no pasa por alto el trabajo de su iglesia, porque Él conoce sus obras. Él conoció la perseverancia en ese instante de la iglesia de Éfeso y conoce la perseverancia de cada uno de ustedes. Conoce la perseverancia de su iglesia. Sí, Señor. Conoce la paciencia que has tenido. Conoce también el cansancio de cada uno de ustedes. A veces un cansancio extremo de cada uno de ustedes. También lo conoce. Él conoce muchas veces que han estado con fatiga, cansados, pero Él conoce nuestras obras. Sí, Señor, amén. Él conoce cada vez que ustedes, hermanos, hermanas, le hablan a alguien y le predican el Evangelio. Conocen cuando van a orar por alguna persona enferma, porque Él conoce tus obras, Él conoce todo. Él conoce la perseverancia de mantener la sana doctrina, porque esta iglesia de Éfeso predicaba la palabra y era perseverante en la sana doctrina. El Señor dice: yo conozco tus obras. Luchan también por mantener la santidad. Él conoce tus obras. Él conoce también el esfuerzo por alejarte del pecado. Pastores, el Señor conoce sus obras. Amén. El Señor conoce sus obras. El Señor conoce su cansancio. El Señor conoce su fidelidad. El Señor conoce cada una de las cosas que ustedes hacen. Él no pasa por alto nada, nada. Hermano, hermana, Él conoce tus obras. Pastores, el Señor conoce cada vez que ustedes velan y cuidan de su rebaño. Amén. Cada vez que ustedes pasan horas sin descansar, velando, orando por su rebaño. Él lo conoce. Sí, Señor, amén. Él conoce también que muchas veces ustedes han llorado solos, sin nadie al lado. Pero el Señor conoce tus obras. Sí, Señor. El Señor conoce sus obras. El Señor conoce todo. Nada, lo que hacemos para Él es en vano. No importa si no hay reconocimiento de hombres. No importa Amén. si no hay reconocimiento humano. No importa. Sí, Lo que tiene que importar es el reconocimiento de tu Señor. Sí. Amén. Es de Él. Es de Él. Porque Él no pasa por alto nada. Absolutamente. Luchen por la aprobación del Señor, Amén. no por la aprobación de los hombres. Amén. Quiero que vayamos al libro de Salmos.
capítulo 139, del versículo 1 al 4, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Amén. El Señor conoce todo, hermanos, inclusive aquello que antes que le hablemos y le digamos, Él lo conoce, hermano, Él conoce todo. Nuestro levantarme, dice, nuestro sentarme y levantarme, lo sabe todo. El Señor conoce nuestra vida, el Señor conoce tus obras, hermano, todo lo conoce, absolutamente todo lo conoce, no pasa por alto nada. El Señor conocía también y sabía que la iglesia de Éfeso se estaba esforzando en mantener la santidad, en alejarse del pecado. El Señor conocía también que la iglesia de Éfeso estaban agotados, estaban cansados, hasta el extremo muchas veces. El Señor conoce todo. Conoce todo, hermanos. Otra cosa buena también que quiero rescatar y que también tenía la iglesia de Éfeso era que trabajaba duro. Trabajaba duro esta iglesia. Se esforzaba en todo. Se esforzaba en la doctrina, en mantenerse en la santidad, en predicar la palabra. Enfatizo en la sana doctrina, que es tan importante. En luchar contra el pecado. La palabra dice también que no soportaba a los malos, no los soportabas. Era una iglesia fiel a la doctrina, analizaban la palabra del Señor, la cual hoy en día, hermano, es tan difícil encontrar una iglesia la cual se predique la sana doctrina. Ayuda. Es tan difícil, hermano. Yo le doy gracias al Señor. Démosle gracias al Señor, hermano, porque Él nos ha puesto en una iglesia donde se predica su sana doctrina, donde se predica su palabra, con siervo fiel a Él. Démosle gracias cada día al Señor por eso, porque hoy en día es muy difícil. Vemos cómo está la apostasía en la iglesia. Lo que rescato de la iglesia de Éfeso es que tenía un celo santo por la palabra del Señor. Amén. Y también esta iglesia tiene un celo santo por su palabra. Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 20 al 21. Y 21. Dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Esto era lo que hacía la iglesia de Éfeso, examinaba todo. Lo examinaba conforme a la Escritura, y si algo no concordaba con la Escritura, no lo aceptaba, porque lo dice la palabra. En Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
probad los espíritus. Esto es lo que hacía la iglesia de Éfeso. Probaba los espíritus conforme a la palabra del Señor. Amén. Lo hacía. También nosotros seamos fieles, hermanos, a las Escrituras. Ayúdanos, Señor. Seamos fieles a la Escritura, pero para eso tenemos que nosotros tener tiempo, darle tiempo a la lectura de la palabra, porque si nosotros no conocemos las Escrituras, no conocemos la palabra del Señor, seremos arrastrados por cualquier otra falsa doctrina. Amén. Seremos arrastrados por eso. Que el Señor nos ayude, que le demos la prioridad siempre al Señor. Otra virtud que rescato también y que tenía la iglesia de Éfeso era que aborrecía, y lo dice más adelante también, las obras de los nicolaitas. Esto está en el versículo 6. Dice la palabra: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Eran una secta, los cuales ellos llevaban al pueblo de Dios a pecar. Ellos le predicaban la palabra del Señor, pero los seducían, diciéndoles, escuchen esto, hermanos, diciéndoles que ya eran salvos y que como ahora están dentro del pacto de Dios, ahora ellos podían deleitarse en los placeres del mundo. ¡Qué herejía! ¡Qué herejía más grande, hermanos! Los seducían a pecar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Era una secta, así como lamentablemente también hoy día hay muchas sectas, y que el Señor nos ayude a discernir. Pero la iglesia de Éfeso se mantuvo fiel y pudieron discernir bien a este tipo de secta. ¿Saben por qué lo pudieron discernir bien? Porque conocían la palabra del Señor. Sí. La conocían muy bien, la palabra del Señor. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros le demos tiempo a la lectura, a la palabra del Señor, cada día. Vayamos al versículo número 3. Dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vuelvo a repetir: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Otra virtud de la iglesia de Éfeso: sufrían persecución. Antes, en aquellos tiempos, hermanos, cuando alguien se convertía a Cristo, le costaba la vida. Le costaba la vida. Era así de sencillo, era así de simple. Antes, cuando alguien se convertía a Cristo, los echaban de su casa. Eran rechazados por su propia familia. Nadie quería trabajar con ellos. Y por el solo hecho de ser cristiano, por el solo hecho de creer en Jesucristo. Y hoy también lo sufrimos, hermano. Hoy también sufrimos persecución. Hoy también pasamos persecución. Le damos gracias al Señor porque en este país, gracias al Señor, no ha sido en extremo. Pero vemos otros países que nuestros hermanos están muriendo por causa de Cristo. Nosotros también sufrimos muchas veces, hermano. A veces callados, porque lo sufrimos por amor a Cristo. Porque bienaventurado soy, dice el Señor, cuando por mi causa os vituperien. Hoy también sufrimos rechazo, hermanos, burlas muchas veces, hasta de nuestra propia familia. Hasta de nuestra propia familia somos rechazados, somos mirados muchas veces raros. Porque pueden decir hoy que la hermana que es fanática, el hermano que es fanático, mira cómo es ahora y cómo era antes. Por el solo hecho de haberse entregado por completo al Señor Jesús. Por el solo hecho de haber creído en Él.
y por amar sufrimos persecución hoy día. Que el Señor nos ayude, hermano, para mantenernos firmes cada día. Pasamos al versículo número 4. Aquí, cuando yo llegaba al versículo 4, aquí me entristecía, porque vemos que la iglesia de Éfeso hasta ahí era un modelo, porque era una iglesia que perseveraba en la doctrina, era una iglesia que sufría persecución, pero caminaba bajo la voluntad del Señor. Era una iglesia que trabajaba arduamente, era una iglesia que luchaba con la santidad, era una iglesia que luchaba por mantenerse lejos del pecado. Pero se olvidó de algo, de lo más importante. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí el Señor está llamando la atención a esta iglesia. Aquí el Señor está diciéndole: te he alabado todo, pero me has dejado a mí. Has dejado tu primer amor. A pesar de todas las cosas buenas que has hecho, había algo que el Señor le estaba advirtiendo y le estaba diciendo: cuidado, eso no me gusta. Cuidado, eso no me agrada. Arrepiéntete, dice el Señor, arrepiéntete. Esto me recordaba igual, hermanos, y lamentablemente esto se escucha mucho dentro de las iglesias. Se escucha mucho decir, yo lo he escuchado, porque cuando me convertí al Señor, también me lo dijeron. Hermana, es porque usted está con el primer amor, es por eso que fluye todo así, por eso que está con esto. No se trata de eso. ¿Qué es lo que dicen? Dice muchas veces, y esta frase es típica dentro de la iglesia: tengo que volver a mi primer amor. Me enfrió un poco y tengo que volver a mi primer amor porque ya he estado muy alejado de él y tengo que volver. Eso no es normal, hermano. Déjeme decirle que eso no es normal. El primer amor tiene que permanecer en nuestros corazones, tiene que permanecer en nosotros. El Señor les advierte a la iglesia de Éfeso, les está llamando la atención: no me gusta esto, no me agrada esto. Esta iglesia falló en algo muy importante, muy importante. ¿Se han preguntado por qué le dice esto el Señor a Éfeso? ¿Se lo han preguntado? El Señor le dice: luchas por hacer obras. Muchas obras y muchas cosas. Pero no me tienes en tu corazón. Y si lo llevamos al contexto de hoy, podríamos decir: luchas por hacer conferencias, luchas por hacer reuniones, luchas por hacer estudios, luchas por hacer muchas cosas. No paras de hacer cosas, no paras de hacer cosas, no paras. Pero el Señor le pregunta: ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué te motiva a hacer las cosas?
Y el Señor hoy día nos está preguntando a nosotros, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Qué te motiva a hacer las cosas? ¿Cuál es tu motivo para levantarte? ¿Cuál es tu motivo para acostarte? ¿Cuál es tu motivo? ¿Me tienes en tu corazón? Hermanos, muchas veces entramos en un ritmo mecánico, hacemos las cosas mecánicamente. Voy a la iglesia, hago esto, voy a la iglesia, canto, toco la guitarra, voy a la iglesia, predico, voy a la iglesia. Lo tomo como un trabajo. Pero sin un motivo real, porque Cristo no está en su corazón. Ayúdanos, Señor. Se lo estaba diciendo la iglesia de Éfeso. Te alabo en todo, pero me fallaste en algo. No me tienes en tu corazón. Otro ejemplo también podemos llevarlo a la oración. La oración también. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando uno oraba, cuando uno se convierte, uno era un poco torpe al orar. Torpe porque no tenía palabras, no sabía qué decirle porque uno no sabía orar. Pero hoy en día también caemos inclusive en la oración haciéndolo de forma mecánica. Porque no hay un sentimiento, no hay algo que lo hacemos de corazón. Nos esforzamos, queremos mantener la santidad, queremos alejarnos del pecado, pero ya no hay amor real, no hay un verdadero sentimiento hacia el Señor. Sí, Señor. El Señor no quiere que hagan las cosas por la religión. Amén. El Señor no quiere una religión. ¿Qué les dijo a los fariseos muchas veces? Sepulcros blanqueados. Ayúdanos, Dios. El Señor no quiere una religión, hermanos. El Señor quiere una relación con Él. Quiere una relación, una comunión directa con Él. Una relación la cual se fortalezca día a día, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? No, iglesia, tu prioridad es el Señor, tu prioridad es Él, tu prioridad es el amor a Cristo. Amén. Vayamos a Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. Y la iglesia de Éfeso había fallado en el primer y grande mandamiento. Amén. Había hecho todo lo demás, pero falló en esto, en lo cual es lo más importante, que es el amor. El amor a Cristo, el amor a Él, el amor a Dios. El amor a Dios. El Señor te dice hoy día: vuelve a tu primer amor, vuélvete por completo a mí, vuélvete, yo te estoy esperando, aquí estoy, yo te recibo, pero arrepiéntete, y ámame como yo quiero que me ames, con pasión, como lo hiciste la primera vez cuando llegaste a mí. ¿Recuerdas cómo llegaste a mí? ¿Cómo llegaste a mí completamente destrozado, completamente en ruinas? Y yo te tomé, yo te restauré. Vuélvete a mí, dice el Señor, vuélvete a mí, ámame con pasión, con fervor, hazlo.
y yo te restauraré. Que el Señor nos ayude, hermanos, para volvernos por completo a Él, porque Él tiene que ser la razón de nuestras vidas, nuestro motivo para vivir, nuestro motivo Señor, para amén. levantarnos, para sentir el gozo de su salvación cada día, el amor a Él, Amén. el amor a Gracias, Él. Señor. Pasemos al versículo 5, donde dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. Y arrepiéntete. Acá el Señor no le está diciendo lo hecho fuera. No le está diciendo lo hecho fuera. No le dice todo lo hiciste mal. De ninguna manera no le dice eso. Le dice: vuelve a empezar. Que tu motivación sea yo. Que tu foco, que tu mirada sea yo. No tu circunstancia, no lo que quieras hacer. Amén. Que tu mirada, que tu foco, que tu motivación sea Cristo, sea Él. El día, hermanos, que la motivación deja de ser Cristo en nuestra vida, eso es pecado. Porque se vuelve religiosidad. Hacemos todas las cosas mecánicamente y no tiene sentido. Pero el Señor te dice hoy día: vuélvete a mí, completamente. Este es el tiempo, vuélvete a mí y yo te restauraré, yo te afirmaré. Y aquí continúa en el versículo también 5, dice: y haz las primeras obras, y haz las primeras obras, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El foco de nuestra vida tiene que ser Cristo. Por amor a Él predicamos su palabra. Amén. Por amor a Él le servimos, hermanos. Sí, Señor. Por Amén. amor. Hay deleite en Cristo en su vida. Eso también me confrontaba a mí. Eso también, cada palabra me confrontaba a mí, como también hoy día lo está haciendo con ustedes. En Primera de Pedro, capítulo 4, ya va quedando poco. Parece que no estamos, ya va quedando poco. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Comienza primero por nosotros, hermano. Vemos todo lo que está pasando en este mundo. En este mundo caído. El Señor está llamando a un arrepentimiento. Amén. Un arrepentimiento en general a este mundo al cual le he dado la espalda. Ayúdanos. Está llamando a un arrepentimiento. Pero este es el tiempo en el cual Dios está tratando con su iglesia para que se vuelva a sus caminos, a su primer amor, a sus primeras obras, dice la palabra del Señor. A sus primeras obras. Ya nos va quedando poco. Este es un tiempo de prueba, hermanos. Este es un tiempo de pruebas. Pero es un tiempo de prueba para su iglesia. Es para su iglesia. El Señor está tratando con nosotros. El Señor está llamando a arrepentirnos. Él no quiere nada medias. Él dice su palabra que te prefiere frío o caliente, pero no tibio. Él te quiere completo. Él no quiere tu nariz, Él no quiere tu boca, Él no quiere tu piel. Él te quiere completo. Él quiere tu corazón. Él te quiere completo. Convertido a Él. Convertido a Él. No hay excusas, hermanos, para buscar a Dios. No las hay. Todo lo que está pasando ahora, no podemos decir, no tenemos tiempo para buscar a Dios, porque el tiempo, el Señor mismo, el que lo está dando. Amén. El Señor mismo, el que está dando el tiempo a su iglesia para arrepentirse, para buscarlo, para crecer. Tenemos que crecer.
Tenemos que madurar, tenemos que dar fruto para Él. Hay mucho por hacer, hermanos, hay mucho por hacer. Dime, ¿a qué le dedicas más tu tiempo? ¿A qué le dedicas más tu tiempo? Y te diré quién es tu Dios. ¿A quién estás dedicando más tu tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? Este no es un tiempo, hermanos, para quedarnos echados mirando televisión y comer todo el día. No. Este es un tiempo para buscar a Dios, para clamar su misericordia, que el Señor tenga misericordia de lo que está pasando. Llevamos semanas, vamos ya más de un mes sin congregarnos. Este es un tiempo de clamar, este es un tiempo de arrodillarnos, de humillarnos, de clamar al Señor. Este es el tiempo de mirarlo. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Lo que estamos haciendo glorifica al Señor, glorifica a Dios. Ya nos queda poco por terminar. Y pasamos al último versículo, el 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el Amén. cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ayúdanos, Amén. Señor. Amén. Al final de todo esto, lo que le dice la iglesia de Éfeso y del llamado de atención que le dice y que le hace, el Señor coloca consuelo en su corazón y también lo hace con nosotros. Porque dice, si perseveras, si me buscas, yo mismo te daré de comer del árbol de la vida. Amén. Yo mismo lo haré, dice el Señor. Aquellos que se mantienen firmes, escuchando la palabra, poniendo por obra su palabra, el Señor les dirá esto. El Señor les dirá esto. Volvámonos por completo a nuestro primer amor, hermanos. Por completo a nuestro primer amor. Para que un día el Señor nos diga, bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Sí. Para que el Señor un día nos diga así. Que el Señor nos ayude, Amén. que el Señor nos fortalezca y que este sea un tiempo de clamor, un tiempo Señor. donde podamos enamorarnos de Él, donde podamos amarle con pasión, con fervor. Este es el tiempo de buscarlo, hermano. Amén. Hagámoslo. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos fortalezca, Sí, que el Señor. Señor supla cada necesidad que ustedes estén pasando, hermanos. Que el Señor ponga su mano poderosa en cada uno de ustedes. Confíen en el Señor, confíen. Este es el tiempo de la cosecha. Este es el tiempo en el cual tenemos que confiar plenamente en Dios. El Señor tiene control de todo. Amén. Pero el Señor te dice, vuélvete a mí. Vuelve a tu primer amor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Amado Dios, Señor, te doy gracias, Señor, por esta tu palabra. Oh, Te doy sí, gracias, Señor, Señor, porque amén. tú has hablado, Señor, a tu iglesia. Señor, ahora, Señor, por favor, permite, Señor, que tú te entrones en nuestros corazones, Señor, que tomes el lugar el cual solo te corresponde, Señor, a ti. Señor, perdónanos, Señor, si no hemos alejado de ti. Perdónanos, Señor, si no hemos alejado de nuestro primer amor, el cual eres tú, Señor. Y ayúdanos, Señor, a volvernos por completo, por favor, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Y ayúdanos a ser perseverantes, a ser constantes en la oración, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, para que tú un día, Señor, nos digas, bien, siervo fiel. Bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos, Señor, para que tú un día, Señor, podamos estar contigo, alabarte y adorarte para siempre, Amén. Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre, fortalece a tu iglesia, levanta hombres y mujeres de oración, Señor, cada día en clamor, Señor, en clamor a ti, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, los cuales han escuchado esta tu palabra, porque eres tú mismo quien está hablando a tu iglesia, Señor. Eres tú mismo, Señor. Amén. Padre eterno, bendice a mis hermanos. Bendice, Señor,
ayuda a tus siervos, a mis pastores, los cuales, Señor, dirigen, Señor, esta tu iglesia, Señor. Bendíceles, guárdales, fortaléceles, Señor, consuélales, Señor, cada vez, Señor, que ellos se sientan solos, cansados, Señor, que seas tú mismo, Señor, levantándolos cada día, Señor, y supliendo toda necesidad que ellos tengan, Señor. Señor, tú estás con ellos, no los dejes, Señor, nunca, Señor, nunca, Señor, ayúdales cada día, ayuda, Señor, a tu pueblo y enséñanos a serte fiel hasta la muerte, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo preparar un testimonio de 2 minutos? Dios te ha dado una poderosa herramienta para hablar de Cristo, algo que nadie podrá contradecir. ¿Qué es? Tu testimonio. El testimonio es la historia de tu encuentro con Jesús. Cuando la compartes, les das esperanza a las personas de que Dios puede hacer lo mismo con ellas. Para comenzar, plantéate esta pregunta. ¿Por qué amo a Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús por mí que nadie más pudo hacer? Responde a esta pregunta en 2 minutos. Este es tu testimonio. Solo se trata de tu encuentro con Jesús. Y ahora prepáralo así. Comienza con una buena presentación, una frase que capture la atención de la gente. Después, habla de tu vida antes de encontrarte con Jesús. Menciona 1 o 2 pecados de los que Dios te dio convicción y expresa cómo te diste cuenta de la necesidad de arrepentirte. Luego, explica qué pasó durante tu encuentro con Dios. Explica cómo hablaste con Dios, cómo te arrepentiste y le diste tu vida a Cristo. Ahora comparte lo que pasó después de encontrarte con Él. Explica cómo cambió Jesús tu vida contrastándolo con cómo eras antes. Por ejemplo, si luchabas con odio, cuenta cómo te ayudó Jesús a perdonar. En la conclusión, declara en una sola frase algo que desafíe a los oyentes. Por ejemplo, Jesús cambió radicalmente mi vida y sé que también puede cambiar la tuya. Algunos consejos que recordar. Ciñe el testimonio a 2 minutos. Habla de Jesús, no solo de Dios, y comparte tu historia con sinceridad y pasión. Ya lo tienes. Ahora prepáralo, practícalo y proclámalo. Maravilloso Dios, te damos las gracias, Padre bueno, por poder alimentarnos de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Dios bendito, por todo lo que nos has enseñado, Dios. Agradecemos tu amor, Señor, agradecemos la paz que pones en nuestro corazón. Confiados estamos en ti, Padre, que usted está con nosotros, con cada uno de sus hijos. Donde estamos, usted también está, Dios. Por eso le bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te agradecemos, Dios, porque podemos alimentar nuestra alma, Dios mío, a través de esta tecnología, Dios amado. Gracias, bendigo, Dios mío, a mis pastores, con toda bendición de la mano tuya, Padre Santo. Que nada les falte, que nada, Dios mío, tengan, Dios. Usted provea, siga proveyendo a ellos, Dios, el alimento, la salud espiritual, la salud física y mental, Dios. A ellos y también a cada uno de tus hijos, Dios mío. Te bendigo en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y solo te agradecemos, buen Dios, porque te tenemos de nuestro lado. Y hasta aquí, Dios mío, hemos recibido, Dios, tus cuidados, tu protección, Señor. Eres tan bueno, Dios. Te bendigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te amamos, te necesitamos y seguimos confiando en usted, Dios del cielo, que todo estará bien bajo su cuidado y su protección. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.